bienvenidos un miércoles más con nosotros. Esta vez estamos aquí para tratar el tema de la criptografía, ¿vale? Como dijimos en el anterior webinar. Vamos a dar paso a la tabla de contenidos, pero antes que nada quiero agradecer a todas las personas que están viendo el webinar de hoy en directo. Sin más, vamos a dar paso a la tabla de contenidos en la que vamos a poder ver, ¿vale?, en qué va a consistir o las explicaciones que se van a dar durante toda la presentación, ¿vale? Todos los puntos que se van a tratar. Bien, comenzaremos explicando en qué consiste la criptografía y el cifrado, ¿vale? Conceptos generales que hay que entender, ¿vale? Es importante que estos términos queden claros porque si no quedan claros no vamos a poder entender el propósito general de este webinar, ¿vale? Cómo se realiza la criptografía, ¿no? Definimos al principio qué es la criptografía y luego vemos cómo se realiza. Tipos de cifrado que existen, ¿vale? Definimos qué es el cifrado y qué tipos de cifrados tenemos. Cifrado simétrico, asimétrico, principales ventajas que tiene uno respecto a su competidor y principales desventajas que tiene uno respecto a su competidor y viceversa, ¿vale? Luego tendremos una pequeña práctica de laboratorio, ¿vale?, en la que vamos a cifrar un mensaje de forma asimétrica en Linux con GPG, ¿vale? Para ello vamos a hacer uso de dos máquinas virtuales, ¿vale? Las dos son Kali Linux, una es un clon de otra, ¿vale? Realmente se puede hacer en cualquier, si queremos utilizar GPG, que hay más programas, ¿vale? Se puede utilizar en cualquier distribución Linux. Lo único que si vamos a utilizar Ubuntu, hay que saber que hay que instalar GPG, ¿vale? No viene de forma nativa como en Kali Linux. Extrapolaremos esta práctica para explicar cómo funciona el DNI electrónico y en qué consiste, ¿vale? Explicaremos también qué son los certificados y cómo funciona, ¿vale? Durante la charla vamos a ir desglosando estos términos y van a ir saliendo nuevos, ¿vale? Entonces es importante que entendamos un poco todos estos conceptos. Al principio va a ser muy teórica, ¿vale? Pero la práctica de laboratorio va a hacer que entendamos toda esa teoría de una forma más visual e interesante, ¿vale? Realmente vamos a poder ver cómo cifrar y descifrar un contenido para que cuando nos hablen de cifrado sepamos entender cómo funciona. Sin más, vuelvo a agradecer a todas las personas que están aquí con nosotros. Recuerdo que los micrófonos están silenciados y en caso de querer realizar algún aporte lo pueden hacer a través del chat o a través de su micrófono si me levantan la mano. Yo se lo habilitaría con gusto, ¿vale? Así que sin más, vamos a comenzar. Perfecto, comenzaremos definiendo qué es la criptografía y qué es el cifrado, ¿vale? La criptografía es el conjunto de medidas o métodos, ¿vale?, que permite transformar un contenido original y que es legible por todo, ¿vale?, en uno totalmente diferente, que es totalmente ilegible, ¿vale?, al cual solo pueden descifrar los individuos que nosotros indiquemos, ¿vale?, o los que nosotros queramos. Y además hay que entender que existen múltiples formas de ejecutar la criptografía, ¿vale?, que son los algoritmos de cifrado, ¿vale? Ya veremos en qué consiste. Vale, hay que entender también qué es el cifrado. El cifrado es el resultado de la criptografía. Es decir, nosotros tenemos un texto original, le pasamos a función criptográfica y obtenemos un cifrado, ¿vale? Pues eso es el cifrado, el resultado de la criptografía más una función criptográfica, que realmente son dos términos que van de la mano. Una función criptográfica, ¿vale?, es un algoritmo, es decir, es un código, un programa que nosotros ejecutamos sobre un contenido con el propósito de cifrar, es decir, alterar el contenido de ese contenido, perdón. Luego, hay mucha gente que puede llegar a pensar, ¿no? Pero entonces los cifrados siguen un patrón, tal. Sí que es cierto que siguen un patrón, pero es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, discernir el patrón que hay entre ellos, ¿vale? Porque a fin de cuentas es un programa, ¿vale? Es un código, ¿vale? Un código que desconoce la mayoría de personas en el mundo. Simplemente, dependiendo del tipo de cifrado que vayamos a emplear, pues la desarrolladora o los desarrolladores conocen ese cifrado, ¿vale? Bueno, como bien hemos dicho, el cifrado es el resultado de someter un texto, archivo, directorio, disco duro, lo que nosotros queramos cifrar, a un proceso criptográfico. Cuando hablamos de cifrado tenemos que entender, ¿vale?, que hablamos de un principio fundamental de la seguridad informática, que es la confidencialidad. Vamos a ver cuáles son los pilares de la seguridad informática, ¿vale?, o los principios en los que se basa la seguridad informática. Bien, son tres: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de acceso.
vamos a explicar un poquito más en profundidad, un poquito más en detalle en qué consisten los tres. Cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de que no cualquiera tenga acceso a ese recurso o a ese sistema informático, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos cifrando, estamos hablando de confidencialidad, es decir, tenemos un documento que es confidencial, no cualquiera tiene acceso a él o no cualquiera debería de tener acceso a él, ¿vale? Entonces, para ello lo ciframos. Bueno, pues eso es la confidencialidad. Estamos protegiendo un documento, por ejemplo, que se escriba sobre ese documento, que se ejecute ese archivo, que se elimine, lo estamos protegiendo de terceros, ¿vale? Que no deberían de poder ver, ni ejecutar, ni escribir sobre ese documento, por ejemplo. Vamos a hablar de la integridad también. La integridad se puede relacionar con la palabra robustez, es cuán robusto es un sistema informático, ¿vale? Esto se puede entender muy bien con las bases de datos. Las bases de datos tienen que ser íntegras en su 100%. No podemos tener, por ejemplo, registros duplicados, porque si nos basamos, por ejemplo, en el modelo entidad-relación, ¿vale? Tenemos nuestras entidades relacionadas con otra entidad y con sus propios atributos que generan atributos nuevos, surgen registros de estas relaciones, ¿vale? Esos registros no pueden ser duplicados porque entonces habría demasiada redundancia. Una base de datos tiene que ser concreta, no podemos tener una base de datos que sea redundante. Entonces ahí estaríamos hablando de una base de datos que es íntegra. Hemos puesto el ejemplo de la base de datos, pero se puede relacionar fácilmente o extrapolar a cualquier sistema informático, ¿vale? Un servidor, base de datos, un disco duro, una copia de seguridad. Es decir, no puede estar corrompido, ¿vale? No se puede corromper ese recurso. Y cuando hablamos de disponibilidad o acceso, estamos hablando de cómo de fácil o de sencillo tenemos esa disponibilidad o acceso de ese recurso informático. Vamos a poner un ejemplo. Un servidor. Tenemos dos usuarios, el administrador y el usuario común. ¿Tienen que tener acceso al servidor los dos? Sí, el usuario para acceder al servicio y el administrador para administrar ese servicio. ¿Tienen que estar al mismo nivel? No. ¿Tienen que tener las mismas políticas de seguridad? No. ¿Tienen que tener disponibilidad? Sí. Pues entonces, ahí estamos hablando de disponibilidad o acceso. Pues la suma de confidencialidad, integridad y disponibilidad o acceso, ¿vale? Es lo que hace que podamos hablar de un sistema informático seguro. Es importante entender estos tres conceptos, ¿vale? Porque para entender en qué consiste la ciberseguridad tenemos que conocerlos, ¿vale? Bien, volviendo al tema de la criptografía, ¿vale? Que nos hemos salido un poco para explicar en qué consiste los principios de la seguridad informática, tenemos que entender, ¿vale? Que para cifrar un documento hay que pasarle un algoritmo de cifrado, ¿vale? Este algoritmo de cifrado es el encargado de alterar el contenido de ese recurso y modificar el contenido para que sea legible e ilegible. Existen diferentes tipos de cifrado, el SA256, el SA512, el MD5, el SA1. Todos conocemos distintos tipos de cifrado simplemente de haberlo visto, ¿vale? Hay cifrados que ya son inseguros. El MD5, por ejemplo, es inseguro y no se aconseja su uso porque hubo filtraciones en el código, entonces se sabe cómo vulnerar ese sistema informático, perdón, ese algoritmo de cifrado, ¿vale? El cifrado está presente en todas las partes de la actualidad, ¿vale? Tanto en la máquina en la que sacamos el ticket del metro, en las conversaciones que mantenemos a través de WhatsApp, en fin, está prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero poner un poco de contexto histórico porque la gente normalmente cuando hablamos de criptografía, cifrado y demás, se lo lleva siempre al área de la informática. Realmente no tiene por qué, ¿vale? O sea, el cifrado y la criptografía nacen desde el nacimiento de la humanidad, desde el nacimiento del ser humano, desde que éramos más primitivos y estábamos en núcleos aislados, en poblaciones pequeñas, en aldeas, en pequeños nodos de población, ¿vale? Ya los humanos tenían su propio lenguaje escrito para que otros, ya no por barreras lingüísticas, naturales o sociales, sí, o culturales, sino por simplemente protección. Se puede poner un ejemplo de ello. En la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En la Alemania nazi se comunicaban a través de un cifrado, ¿vale? Se establecían comunicaciones cifradas. Entonces, Inglaterra, bueno, los ingleses se vieron forzados a generar una máquina, la máquina Enigma, ¿vale? Crearon esta máquina que a través de ataques de fuerza bruta, que ya explicamos en qué consistían en el webinar anterior, ¿vale?
a descifrar estos contenidos. Se pudieron descifrar muchas conversaciones y podríamos decir que la máquina Enigma cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, para que veamos que el cifrado viene de muchísimo, muchísimo, muchísimo antes, casi desde que el mundo es mundo, ¿vale? Bien, hay que entender que existen dos cifrados, ¿vale? Más allá de los algoritmos de cifrados, el SA1, el SA512, de los que hemos hablado con anterioridad, existen dos vertientes, que es el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. A continuación vamos a ver las ventajas que tiene uno respecto al otro, ¿vale? Os hago un pequeño adelanto. El cifrado que más se utiliza en la actualidad, perdón, es el cifrado asimétrico, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste el cifrado simétrico? Bueno, pues en la actualidad... Perdonadme, que es que tengo un pequeño resfriado y me cuesta un poquito hablar. En la actualidad se utiliza mucho más el asimétrico. ¿Por qué? Porque el simétrico es más inseguro. Porque cuando nosotros queremos establecer una conversación cifrada con cifrado simétrico, tenemos una clave. Solo tenemos una clave. Para entender este tipo de cifrados tenemos que entender lo que es una clave, ¿vale? Una clave es un fichero o un... Sí, perdón, es un archivo que identifica a un individuo, es decir, va asociado, va relacionado a una persona. Por ejemplo, yo, Cristian, tengo mi llave. O, por ejemplo, Juan tiene su llave. O Ana tiene su llave, ¿vale? Pues el cifrado simétrico está íntimamente relacionado con esto. Imaginemos que yo, Cristian, me quiero comunicar de forma cifrada con Ana, por ejemplo. Pues yo, Cristian, elaboro un documento original, ¿vale? En texto plano, en castellano, en inglés, da igual la lengua, da igual el idioma, y utilizo mi llave, una llave secreta, ¿vale? Para cifrar ese contenido. Esa llave ejecuta un algoritmo de cifrado, el SA512, el SA1, sobre ese documento. Y me da una salida, me da otro documento totalmente distinto, pero con el contenido cifrado, ¿vale? Es decir, el contenido es el mismo, solo que va cifrado. Cojo ese documento y se lo mando por correo a Ana, por ejemplo. Pero no basta con que le mande solo el documento. Le tengo que mandar también mi llave para que abra y descifre, ¿vale? Creo que se puede llegar a entender por qué porque es inseguro. Evidentemente, en el proceso en el que tú mandas la llave y el documento, puede ser que te roben esa llave. Y si te roban esa llave, ya pueden cifrar y descifrar en tu nombre. Entonces, se dejó de utilizar el cifrado simétrico por esto. ¿Qué ventajas tiene el cifrado simétrico? Bueno, pues la velocidad de cifrado es mucho más rápida al no tener que intervenir un par de claves. Ahora veremos por qué en el asimétrico intervienen un par de claves. Bueno, el asimétrico hoy en día se utiliza en muchísimos entornos, sobre todo en entorno web, ¿vale? Pero realmente está presente prácticamente en todos sitios. Consiste en que esta vez cada persona tiene un par de claves, ¿vale? Supongamos que ahora es a la inversa. Ana se quiere comunicar conmigo de forma cifrada, ¿vale? O yo me quiero comunicar con Ana de forma cifrada. Entonces yo le digo a Ana, oye Ana, quiero que te comuniques conmigo de forma cifrada. Toma, te doy mi clave pública, te doy mi llave pública, te doy mi clave pública. Ana la coge y dice, genial, Cristian, ya me puedo comunicar contigo de forma cifrada. Redacta un documento, por ejemplo, un documento de Word, y cifra con mi clave pública, que va a ser la que ejecute ese cifrado, ¿vale? Ese algoritmo de cifrado. Me manda el documento y no necesito que me mande la llave. Yo ya tengo esa llave, pero no voy a descifrar con esa llave, voy a descifrar con la otra, con la privada, con la pareja, ¿vale? ¿Por qué es más seguro? Al no tener que, si me roban mi llave pública, no pueden descifrar con mi llave pública. Yo sí que es cierto que tengo que mandar mi llave pública, pero si me la roba alguien con un ataque de man in the middle, me da igual, porque eso sirve para que generen nuevas conversaciones, no para que descifren conversaciones. Entonces, si yo, Cristian, me comunico con Ana y de por el medio Juan me roba esa llave, a mí me da igual que Juan me haya robado esa llave. Si Juan quiere hablar conmigo, puede utilizar esa llave, pero Juan, por más que intercepte los paquetes que yo le estoy mandando a Ana, esos mensajes que yo le estoy mandando a Ana, no los va a poder descifrar con mi clave pública. Lo tiene que descifrar con mi clave privada, que solo la tengo yo y le estoy brindando seguridad yo. En la práctica veremos que esa llave privada se guarda en un anillo de llaves de confianza que tiene el sistema operativo, ¿vale? Con una contraseña y demás. Lo veremos sobre la práctica. Ventajas del asimétrico, es más seguro. Desventajas del asimétrico, es más inseguro. A ver, cifrar un documento, perdón, más inseguro, es más lento. A ver, cifrar un documento
se hace en un segundo, ¿vale? Pero si tenemos que cifrar teras y teras y teras y teras y teras de información, pues evidentemente respecto al simétrico va a ser mucho más lento. Bien, aquí dejamos unas pequeñas imágenes, ¿vale? De que se va a entender mucho mejor. El cifrado simétrico, ¿vale? Tengo un emisor que escribe un texto plano y lo cifra con una llave secreta que es compartida, ¿vale? Es decir, se la tiene que mandar al receptor para que el receptor luego descifre ese texto cifrado y lo vuelva a poner en texto plano, ¿vale? Es así de sencillo es el simétrico. Y luego el cifrado asimétrico, ¿vale? Tengo el emisor para que se comunique con el receptor. Entonces, tengo la llave pública del receptor, cifro un texto plano con esa llave pública, tengo ya el texto cifrado, se lo mando al receptor y el receptor, que tiene su propia llave privada, descifra y consigue el texto plano, ¿vale? En eso consiste el cifrado asimétrico. Es muy sencillito de entender, pero ahora vamos a pasar a la práctica de laboratorio y se va a entender muchísimo mejor, ¿vale? ¿En qué va a consistir la práctica? Bueno, vamos a generar un par de claves, tanto pública y privada, ¿vale? Y se la vamos a mandar a otra persona para que cifre con esa pública. Me va a mandar un mensaje cifrado y yo voy a descifrar con la clave privada. Esto vamos a hacerlo simulándolo en dos máquinas virtuales, ¿vale? Dos Kali Linux, una es un clon de la otra, ¿vale? Y hemos generado dos cuentas de correo electrónico ficticias, ¿vale? Para compartir la clave y el contenido cifrado. Así que sin más, dejadme un segundito que comparto las máquinas virtuales y comenzamos con ello. Vale. Vamos a iniciar sesión en nuestro sistema operativo que por inactividad se ha cerrado. Vale, perfecto. Bien, tengo aquí mis cuentas de correo. Una es, dejadme un segundito, que tengo aquí las direcciones. Bueno, 6ejemplo@gmail.com y 6ejemplo2@gmail.com. ¿Vale? Vamos a... lo primero que tenemos que hacer es, vamos a irnos a una máquina virtual, la que nosotros queramos. Esta, por ejemplo. Y yo estoy sobre el directorio de descargas del usuario Kali, ¿vale? No tengo nada aquí. Y vamos a hacer uso del software de GPG. Lo que voy a hacer ahora mismo es listar las claves públicas, ¿vale? Para que veáis que no tengo ninguna clave pública, no aparece nada, no tengo ninguna clave pública importada. Y además voy a listar también las secretas, las claves públicas, perdón, las claves privadas. ¿Veis que no da ningún resultado? No tengo nada. En la otra máquina es exactamente igual. Dejadme que ejecute los comandos para que lo podáis ver. GPG, list case. Este comando se utiliza para listar perdón, las claves públicas, y el GPG list secret case se utiliza para las claves privadas. Bien, pues sabiendo ya esto es muy sencillo. Supongamos que esta máquina es el clon el que se quiere comunicar con esta otra, ¿vale? Entonces, esta otra le tiene que pasar su clave pública, ¿vale? Entonces, para eso vamos a tener que generar esas claves, tanto la pública como la privada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el comando este. Full Generate Key. GPG Full Generate Key. Es decir, vamos a generar una clave de forma completa. Le damos a un intro y te dice que selecciones el tipo de clave que deseas. Por ejemplo, el DSA y el RSA solo se utiliza para firmar. Nosotros vamos a utilizar RSA y RSA porque se puede utilizar tanto para autentificar como para firmar y cifrar, ¿vale? Realmente esto es cuestión de la que vosotros queráis. Nosotros vamos a utilizar la 1, perdón. Vale, bien. El tamaño de la clave, bueno, yo voy a elegir el tamaño mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo intentar descifrar 2 bits que 4096. No es lo mismo intentar descifrar una carta de 2 palabras que de una carta de 1.000.000, ¿vale? Entonces, básicamente, consiste en eso. Selecciona el tamaño y le dice, oye, esta clave va a caducar en tantos días, va a caducar en tantas semanas, en tantos meses, en tantos años. Como es para una pequeña prueba, le voy a decir que no va a caducar. Te dice, ¿estás seguro? ¿Es correcto? Le digo que sí. Te pide nombre y apellidos. En este caso voy a poner los míos, ¿vale? Cristian Cortijo, ¿vale? Y vamos a suponer que Juan es el que se quiere comunicar conmigo, ¿vale? Entonces yo voy a generar mis claves, Cristian Cortijo Santa María, y una dirección de correo electrónico. En este caso vamos a utilizar la del CIS ejemplo 2, ¿vale? CIS ejemplo 2 @gmail.com. Dejadme un segundito que me cerciore de que es esa, porque si no, no va a funcionar. Es correcto,
Vale. Te dice que añadas un comentario, pues por ejemplo, aquí podríamos poner, yo por ejemplo voy a poner un mote, ¿vale? Y ya está. Le doy a la V de vale, te dice que sí es todo correcto. Oye, la clave que pertenece a Cristian, a Corti, es que está asociada a este correo electrónico, ¿es correcto? ¿Es cierto? Le digo que sí. Y te dice, vale, voy a generar la clave pública, que ya la he generado, y voy a generar la privada. Pero la privada la tengo que proteger. Entonces la va a guardar en un anillo de confianza que tiene el sistema operativo y la tengo que proteger con una contraseña. En este caso, la contraseña va a ser 1234. Te dice que es insegura, que pruebes con otra. Le digo que me da igual, que voy a coger esta de todas formas. Y te dice, bueno, vale, pues si te pones cabezón, dime de nuevo la contraseña. Le digo 1, 2, 3, 4. Vale. Y ya él solo va a generar estas claves, ¿vale? Esperamos a que se ejecute y como veis ya está. Vamos a limpiar la consola y si hacemos uso de los comandos que hemos visto al principio, listCase, este por ejemplo para listar las públicas, veo que ya tengo mi pública, ¿vale? Y si hago gpg list secret case, veo que tengo la pública y la privada. Esto de aquí es la huella de la llave, ¿vale? Esto es con lo que tú te puedes cerciorar de que la clave que tú tienes pertenece a la otra persona. Dejaremos esto en el tintero y más adelante lo explicaremos, ¿vale? Entonces, yo tengo ya mi clave privada y mi clave pública. Tengo que pasarle mi clave pública a Juan. ¿Cómo se la paso? Tengo que exportar mi clave pública. ¿Cómo hago eso? GPG, export, menos A, es decir, voy a exportar y además va a ser la pública. El menos A es la pública. ¿Qué clave? Pues la de Cristian Cortijo Santa María, ¿vale? Y lo redirecciono al directorio que yo quiero que me deje ese archivo. Pues va a ser Kali, en vez del escritorio, descarga, ¿vale? ¿Y cómo quiero que se llame el documento en el que va a ir mi llave? Pues muy fácil, se va a llamar clave pública Cristian, por ejemplo, ¿vale? Punto key. El punto key es importante, ¿vale? Le doy un intro, hago un ls-l y como veis, aquí está. Clave pública Cristian.key. Perfecto, pues teniendo eso, ya es tan sencillo como irnos al correo y redactamos, ¿vale? Estamos en ceisejemplo2@gmail.com, vale, perfecto. Y vamos a redactar un correo para ceisejemplo@gmail.com. Asunto, clave pública, Cristian, por ejemplo, ¿vale? Genial. Aquí ya le pondríamos, hola Juan, te adjunto mi clave pública para que te puedas comunicar conmigo de forma cifrada, ¿vale? Y tenemos que adjuntarle la clave. Entonces me vengo aquí, me vengo a descargas y está aquí, clave pública, cristian.key. Le doy y ya, y ya lo tendría, ¿vale? Ya está adjunto, veis que pesa muy poquito y al destinatario que se lo voy a mandar. Le doy a enviar, ¿vale? Y nos vamos a la otra máquina, ¿vale? Simplemente esperamos a que llegue el correo electrónico, ¿vale? Con la clave pública. Vale, ¿en qué entornos se utiliza este tipo de cifrados y demás? Vemos que ya ha llegado, ¿vale? Imaginemos que estamos en un foro que es inseguro. Por ejemplo, ¿os acordáis de la charla que tuvimos de la Rector? Imaginad que estáis en un foro de la Deep Web y queréis tener conversaciones cifradas con alguien, ¿vale? Entonces, ahí sabéis que si estuvisteis presentes en la charla de la Rector, entendisteis que un nodo de salida pierde, si es malicioso, pierde el cifrado. Entonces, te la estás jugando que un atacante pueda ver todas tus comunicaciones que no van cifradas. Entonces, una forma de compartir recursos en la Deep Web de forma cifrada sin que nadie pueda interferir es, aunque estés en un nodo de salida malicioso, es esta, ¿vale? De ahí por qué la policía tiene tantos problemas para seguir a los ciberdelincuentes a través de esa red. Además de porque es una red que va de nodo a nodo y los dominios van cambiando de forma dinámica día sí y día también, porque los delincuentes entendidos en la materia utilizan este tipo de cifrados, ¿vale? De forma que si la policía es capaz de interceptar alguna comunicación, no tiene la clave necesaria para descifrarlo, ¿vale? Importante, volviendo al tema de la huella,
realmente tú no sabes si una clave pertenece a esa persona o no, porque yo como Cristian puedo crear claves en nombre de Juan, en nombre de Ana, en nombre de María, ¿vale? Entonces, la única forma de que tú sepas que esa clave pertenece a la otra persona es sellándola, es firmándola, es decir, tú como persona certificas que esa clave es de María, por ejemplo. ¿Cómo lo puedes hacer eso? Comparando las huellas, ¿vale? Es decir, tú importas la clave pública de María, miras la huella con GPG, list case, y le dices, oye María, esta es tu huella, tal, 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 y María te dice, sí, esa es mi huella. Ah, vale, pues firmo esta clave. Así sabes que es María 100%. De forma que si alguien intenta usurpar la identidad de María, vas a decir, ah, no, no tiene la misma huella de la que tiene María, la mía está firmada y la tuya no. Por lo tanto, sabes quién es María y quién no, ¿vale? Eso ya lo retomaremos cuando lleguemos al DNI electrónico, ¿vale? Vamos a seguir con la práctica. Ya nos ha llegado el correo. Nosotros, ahora como Juan, vamos a descargar esta clave, ¿vale? Y vamos a irnos al directorio de descargas, ¿vale? Vamos a hacer un ls-l y como veis tengo la clave pública de Cristian. Entonces la tengo que importar. ¿Cómo sería? gpg, import y clave pública Cristian. Le tenemos que pasar el, el archivo, ¿vale? En el que está la clave pública, ¿vale? Si yo le doy aquí, te dice que ya está importado. ¿Cómo sé que es una clave? Además de por el punto key. Porque si yo hago un car de ese fichero, de ese archivo, perdón, veis que pone fin de la clave pública PGP y comienzo de la clave pública GPG, ¿vale? Simplemente por eso sabemos que son claves. Como veis, aquí ya la he importado, aparece el nombre, los datos que hemos puesto en la otra máquina y el correo electrónico. Vale, bien. Vamos a borrar la terminal, que ya tiene muchas cosas. Y una vez que ya la tenemos importada, es tan sencillo como vamos a establecer un mensaje cifrado. Para ello, con Nano, voy a crear un mensaje. Mensaje original.txt. Vale, y aquí nosotros ya queremos hablar con Cristian, entonces le puedo poner, hola Cristian, ¿qué tal estás? Yo estoy bien. Por ejemplo, guardo con control O y cierro con control X, ¿vale? Sea un ls -l. Tengo el mensaje original, ¿vale? Y ahora hay que cifrar ese mensaje con la clave pública de Cristian. ¿Cómo se hace eso? gpg, output, ¿vale? Me va a dar una salida que va a ser el mensaje ya cifrado, que se va a llamar mensaje cifrado.gpg. Esto se puede llamar como tú quieras, no tiene por qué ser mensaje original, puede ser solo mensaje, no tiene por qué ser mensaje cifrado, puede ser mensaje oculto. Estos nombres son de un archivo, ¿vale? Que lo digo porque aunque sea muy simple, muchas veces la gente se equivoca y dice, ¿por qué es mensaje cifrado? Porque está. Es como los nombres de la variable de programación, puede ser el nombre que tú quieras. Normalmente tienen que ser nombres representativos, ¿vale? Tú a un mensaje que va cifrado no le puedes llamar 1, 2. Bueno, realmente sí, si es una conversación cifrada muy larga y vais enumerando, pues sí, ¿no? Pero realmente no tiene por qué. Vale, encrypt, ¿vale? Recipient. Y aquí ponemos el nombre de la persona, o sea, el nombre de la clave, ¿vale? Cristian Cortijo Santa María. Y le pasamos el fichero que queremos cifrar, ¿vale? Para ello le ponemos me saldrá el nombre del fichero, ¿vale? O sea, el nombre del archivo, perdón. No sé por qué me ha dado hoy a los ficheros, a los archivos llamarlos ficheros, ¿vale? Que es mensaje original.txt, ¿vale? Vale, algo ha fallado. La función encrypt, el parámetro encrypt ha fallado. Dejadme un segundito. Vale, ya sé qué es lo que ha fallado. Muchas veces por el nombre de la clave no lo coge. Entonces hay que poner el correo electrónico. Dejadme un segundito. Hemos dicho que era con teist ejemplo 2. Pues entonces teist ejemplo 2 @gmail.com. Vale. Ahora sí, le decimos, oye, te dice, oye, no me puedo cerciorar, no hemos comparado la huella, no sé si realmente te vas a comunicar con Cristian. Le decimos que sí, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? ¿Cómo podemos ver que ya estaría? Pues hacemos un ls-l y veis que ya tenemos el mensaje cifrado .gpg. ¿Cómo hago eso?
¿Cómo puedo ver que realmente está cifrado? Pues simplemente hago un cat para leer, ¿vale? Mensaje cifrado.gpg y ya está. ¿Veis? Esto está totalmente cifrado. Esto no lo puede pillar, esto lo pilla cualquiera y no entiende ni papa, vamos. No va a ser capaz de descifrarlo. Es más, incluso esto ya lo explicamos en la charla anterior, pero bueno, de este mensaje se ha generado un hash, ese hash es único e irrepetible, no se puede deshasear, en fin, todo eso que explicamos ya en el webinar anterior. Perfecto, ya tenemos el mensaje cifrado. Nos vamos a ir a nuestro correo electrónico y le vamos a responder a Cristian. Le vamos a decir, perfecto, te adjunto un mensaje cifrado. No sé si me lo ha escrito. Sí, perfecto. Le adjunto un mensaje cifrado. Y le adjuntamos el mensaje cifrado que le tengo en descargas, que es este mensaje cifrado.gpg. Importante que tenga la extensión .gpg, ¿eh? Le enviamos y nos vamos a nuestra otra máquina y esperamos a que nos responda. Esta práctica puede venir muy bien. Imaginad que estáis en un foro que es inseguro, que no sigue el protocolo HTTPS, estáis compartiendo imágenes, estáis compartiendo información, se pueden cifrar esas imágenes, se puede cifrar un mensaje, en fin, se puede cifrar distintas extensiones de archivo. Bien, ya tengo el mensaje cifrado, ¿vale? Descargo ese mensaje cifrado y como veis me la ha puesto como tengo mensaje cifrado.gpg y mensaje cifrado 1.gpg, ¿vale? El gpg1 es de una práctica anterior, ¿vale? A ese no le hagáis ni caso, simplemente me vengo a descarga, hago el S-L y como veis tengo el cifrado gpg. Vale, bien, ¿cómo descifro ese mensaje? Muy sencillo, gpg, guión, output, ¿vale? Mensaje descifrado, por ejemplo, mensaje descifrado, ¿vale? Punto .txt, es decir, me va a generar un nuevo documento TXT con el texto original, ¿vale? Y le digo que me lo va a desencriptar y cuál es el que yo quiero que me descifre. Pues, por ejemplo, el mensaje cifrado.gpg, ¿vale? Output, ¿vale? Output, es decir, me vas a dar una salida que va a ser esta y me vas a desencriptar este mensaje. Automáticamente ya vas a ver con qué clave tiene que descifrar, ¿vale? Porque ya ha sido cifrado con una clave pública. Entonces va a buscar la pareja de esa clave. Te dice, vale, sé que tengo que descifrar con la de Cristian Ortigo Santa María, Cortiz, ejemplo2@gmail.com. Pero esta es una clave privada, es una contraseña, no cualquiera puede descifrar. ¿Te sabes la contraseña de esta clave? Pues sí, 1, 2, 3, 4. Vale, y ya está. Si yo hago un ls-l, vais a ver que ya tengo el mensaje descifrado TXT. Y si yo leo este mensaje, tendría que tener el texto original, que es, dando un segundito, lo vamos a ver en descargas, abrir carpeta. Mensaje original. El mensaje original era, hola Cristian, ¿qué tal estás? Yo estoy bien. Vale, pues tiene que darnos ese mismo mensaje. Vamos a hacer cat mensaje descifrado.txt. Hola Cristian, ¿qué tal estás? Yo estoy bien. Perfecto. Ha habido una comunicación cifrada y ha habido seguridad por el medio, ¿vale? Así que hemos cumplido el cometido de esta práctica. Como veis, es muy sencillito de hacer, sí que puede ser que al principio cueste más, pero como digo, en sitios que sepáis que son inseguros, a lo mejor estáis en un foro, que eso, lo que yo digo, no sigue el protocolo HTTPS, o por lo que sea necesitáis cifrar una imagen, o imágenes vuestras personales que vais a mandar por WhatsApp, por ejemplo, y no os fiáis de que alguien esté espiando vuestro WhatsApp, lo que sea, podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? Lo único que sabéis que la otra persona también tiene que tener conocimientos de cifrado y de descifrado, ¿vale? Entonces, para seguir, ahora vamos a parar esto aquí, ¿vale? Y voy a seguir con la presentación. Vale. Cifrado asimétrico con GPG, ya lo hemos visto, perfecto. Pues vamos a extrapolar todo esto al uso del DNI electrónico, ¿vale? El DNI electrónico funciona igual, solo que con certificados, ¿vale? Pero es exactamente igual, solo que los certificados son un poco distintos. Tenemos un certificado de autentificación, ¿vale? Y uno de firma. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros entramos a un portal de una administración del gobierno, una administración pública, y solicitamos una vida laboral con el DNI electrónico,
¿Qué ocurre? Nos pide una clave, ¿verdad? ¿Os acordáis que nosotros cuando hemos intentado descifrar ese contenido con una clave, con mi clave privada, nos ha pedido una contraseña? ¿No os parece que es bastante similar? Es decir, yo busco el DNI, me meto en un sitio web al que está todo cifrado, es decir, mi vida laboral está cifrada y yo la tengo que descifrar para que yo la pueda conseguir. Y me pide una contraseña. Es decir, ellos han cifrado con mi clave pública y yo estoy descifrando con mi clave privada. Es exactamente lo mismo. Esas claves van dentro del DNI y demás, ¿vale? Y automáticamente vamos a seguir extrapolando. No sé si os habéis fijado en que las claves se podían establecer un periodo de validez, ¿no? Que es lo que pasa con los certificados del DNI para darle más seguridad, que cada X tiempo hay que renovarlos, ¿no? Pues esto, las claves serían igual. Perfecto, ya sabemos cómo funciona un poquito el DNI electrónico, pero vamos a hablar un poquito más de los certificados y de las entidades certificadoras, ¿vale? Como el tema de las claves, hemos dicho anteriormente, cualquier persona puede generar una clave, ¿vale? Surgió la necesidad de que alguien, por ejemplo, un notario da fe de que se está produciendo una venta de una casa, ¿no? Por ejemplo, pues alguien tiene que dar fe de que esos certificados o esas claves son verídicas. Para eso están las entidades certificadoras. En el caso de España tenemos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la encargada de expedir esos certificados totalmente válidos y totalmente legales, ¿no? Eso es lo que hace la entidad certificadora, es decir, certifica, se cerciora de que ese certificado está relacionado o está asociado a un individuo físico real, ¿vale? Simplemente entendiendo esto, los certificados se utilizan hoy en día, puede ser en entornos web, hay entidades certificadoras que te dan un certificado SSL con un cifrado TLS, en fin, sobre todo en entornos web se utiliza muchísimo. Y ya digo, no tiene por qué solo ser en entornos web, hay certificados que asocian o identifican a sociedades limitadas, es decir, a empresas, a personas físicas, en fin, los certificados ya se utilizan hoy en día en muchísimos ámbitos de nuestro día a día. Por mi parte no hay mucho más que añadir, simplemente recordad que nos podéis encontrar en todas las redes sociales como CEIS o CEIS Talavera, ¿vale? Recordad, no olvidéis pasar por nuestra página web, ceis.es, y que nos podéis encontrar también en YouTube como CEIS, CEIS, ¿vale? CEIS Talavera, eh, para la persona que no haya podido estar presencialmente en el webinar, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el webinar de la semana que viene. Un saludo para todos y nos vemos la semana que viene.